Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo SIG. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola a todos, bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Saludo muy especialmente a nuestro sponsor, Grupo SIG, y también a HIT Cowork, donde estamos grabando este episodio y que nos apoya tanto en poder realizar estos podcasts aquí en sus instalaciones. Damián Tabacman, ¿cómo anda, Damián? Hola, Herman. Hola, Orne. ¿Cómo les va? Orne Rezano, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? Muy bien. Contento de estar acá y estuvieron de viaje, o estuviste vos de viaje, Damián, en el lugar donde se está produciendo la riqueza de Argentina, donde se vive de una manera diferente la realidad económica, donde se piensa Argentina en un lugar diferente. ¿Dónde estuviste? Le damos un poco de ahí de intriga. La intriga, sí, se cayó un poco la boca. Pensemos en el norte, en el sur, en los diferentes lugares del mundo. No, es obvio que es Neuquén, es obvio que es Vaca Muerta, ¿no? Y sí, es verdad, estuvimos ahí con un grupo varios días explorando en profundidad lo que está pasando en ese mercado. Y se vive en algún punto como si fuera otro país, ¿no? No es verdad que es otro país, porque también padecen las incertidumbres propias del riesgo argentino, por llamarlo de alguna manera en forma genérica, pero sí se percibe que es el ombligo por el que pasa el futuro económico de la Argentina, en donde están produciéndose inversiones descomunales y se ven sus frutos, ¿verdad? Y se ve además un escenario por delante venturoso. Repasamos cuál es la estructura económica de Vaca Muerta. Empezó hace muchos años, hoy ya está la capacidad instalada en el lugar, están las empresas, los proveedores, todas las estructuras, o sea, hay una infraestructura armada preparada para producir y que hoy está produciendo en lo que puede abastecer al país, ¿correcto? Hasta ahí llega nomás. ¿Por qué es eso? Bueno, claro, la historia, así como muy sintéticamente, tal como nos la cuentan, cuando te la cuentan cuando vas ahí, es que históricamente el petróleo se sacaba de pozos, ¿no? De Comodoro Rivadavia y qué sé yo, o sea, el modelo como tradicional de exploración y explotación petrolera, y hace unos años en Estados Unidos descubrieron una forma distinta de hacer estos pozos, que se llama fracking, que como que hacen el pozo y después se hacen como una cosa horizontal, con arena y con agua. Bueno, no importa mucho la tecnología, digamos, cómo funciona, pero fue como muy novedosa, que permite hacer más baratos y muchos más pozos, pero salen de otros lugares físicos. La tecnología la inventaron, creo yo que la inventaron y la desarrollaron a full en Estados Unidos, y después empezaron a llevarla a otros lugares y descubrieron que en Vaca Muerta, que es esencialmente Neuquén, pero también el sur de Mendoza, hay un yacimiento para ese tipo de explotación con una potencialidad para 100 años, que para, no sé, 1000 años, para muchísimos años, digamos, mucho más años por delante que lo que se supone que va a haber demanda de petróleo en el mundo, claro, ¿no? Porque después vendrán los autos eléctricos, bueno, qué sé yo, pero digo, por muchos años por delante se supone que hay una reserva energética descomunal. Petróleo y gas. De petróleo y de gas. Empezaron a desarrollarla hace como 10 años o algo parecido ahí. Al principio era como muy experimental, empezó YPF fuertemente, pero aún así había que probar. Hacer un pozo costaba un montón de plata, fallaba, se rompía, que yo qué sé cuánto, y esto fue madurando a lo largo de varios años, como mínimo, como te digo, algo parecido de 10 años. Y al día de hoy parece que está recontrafinado, recontraeficiente, muy sofisticado, está la tecnología probada ya en ese lugar. Está quedando como en desuso la modalidad clásica de explotación petrolera, y las ciudades petroleras del pasado es como que están abandonándose y claro, está todo migrando a este tipo de lugares. Y hoy por hoy tenemos en Neuquén la presencia de las grandes petroleras mundiales haciendo este tipo de exploración y de explotación en volúmenes muy importantes, compañías extranjeras, compañías nacionales, y ya como con un proceso muy maduro, ¿no? Entonces es como que ya está probado y se entiende y se aprendió a hacer este procedimiento, comparado con otros lugares de la Argentina que también prometen ser como
como grandes booms posibles, digamos, a futuro de desarrollo de este tipo de cosas, como puede ser el litio en el norte o el cobre en la cordillera o qué sé yo, esto está mucho más avanzado y es mucho más maduro. Sí, me parece que tiene también un volumen, un impacto económico que no se compara con el litio, digamos, desde una dimensión completamente diferente. Hay una cosa que nos va a servir para la charla después, me parece que es importante decir, que es que el impacto geográfico de la explotación es diferente, porque antes vos tenías en los pozos tradicionales que te ponías a extraer de cada pozo y cada pozo podía estar extrayendo durante muchísimos años, entonces era un yacimiento o un campo que quedaba en el mismo lugar y que estaba fijo. En cambio esto, cada pozo creo que 3 años y se agota o algo por el estilo. No estoy seguro. Creo que es así, por lo cual se va corriendo continuamente la frontera, ¿no? Tenés que estar continuamente moviéndote y vos dijiste Vaca Muerta va desde Añelo hasta el sur de Mendoza. Bueno, es algo que va a estar en movimiento con el paso del tiempo. Y es grande, muy grande. Muy grande. La capital del petróleo, donde todo esto, digamos, confluye, es la ciudad de Neuquén, que es una ciudad a día de hoy esencialmente petróleo dependiente, que en los últimos tiempos viene disfrutando un auge económico muy importante, y después hay otra ciudad en donde toda esta movida tiene un gran impacto, que es Añelo, ¿verdad? Añelo es una pequeña localidad a unos 200 kilómetros o algo parecido de la ciudad de Neuquén, que es el eje geográfico, digamos, el punto alrededor del cual están todos estos pozos que se vienen haciendo. Entonces, la gente que trabaja en esos pozos, que requieren bastante gente y bastante mano de obra, mientras se hacen los pozos, ya casi no requiere mano de obra una vez que están hechos, porque después se controla a control remoto de Buenos Aires, o vaya a saber desde dónde, pero mientras hacen los pozos requiere mucha gente, y esa gente en algún lugar tiene que dormir, tiene que habitar, tiene que comprar cosas para comer o lo que fuera, y todo eso sucede en esta pequeña localidad que es Añelo, no tanto en Neuquén porque no están cerca, entonces la gente va y viene todos los días desde el pequeño pueblo a cada pozo, y todo gira en torno a Neuquén, que es lo que es donde se ha desencadenado una demanda de producto inmobiliario muy importante para alojar a esta gente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cuál es la dinámica de Neuquén y cuáles son los negocios posibles en Neuquén, porque sí, lo que estás contando, empieza a surgir una demanda inmobiliaria inexistente hasta el momento. Exacto. Y empieza a surgir desarrolladores que tratan de abastecer esta demanda. ¿Cómo lo viste? ¿Cuál es el producto? ¿Cuáles son los desarrolladores? ¿Cuáles son los proyectos? Uno es lo que hay y otro es lo que se espera que venga, ¿no? Y esto también es muy importante entenderlo y escucharlo. Tal como vos dijiste sintéticamente al principio, hoy por hoy lo que están generando, tanto materia de gas como de petróleo, abastece al mercado argentino, pero estas reservas tienen capacidad de abastecer al planeta, digamos. Ya por lo visto tienen una capacidad de volumen gigantesco muy por arriba de lo que la propia Argentina puede demandar. Para que eso sea posible, hace falta sacar el gas y el petróleo de ese lugar. Y para sacarlo, que parece fácil decirlo, requiere obras de infraestructura gigantescas, ¿verdad? Que es muchísima plata. Que creo que están previendo llevarlo al Atlántico por caños, por gasoducto, que eso hay que hacer un puerto en el Atlántico, hay que hacer estos caños, en fin, son obras gigantescas. Bueno, es una obviedad que financiar obras de infraestructura en Argentina es dificilísimo, ¿no? Son inversiones gigantescas que se amortizan en muchísimos años, la plata tiene que aparecer, el repago tiene que sostenerse en el tiempo, mientras tanto tenemos el riego argentino, digamos, ¿no? Entonces, esas obras hoy están en marcha, no están terminadas, ni están cerca de estar terminadas, dicen, así nos lo cuentan, están como financiadas, pero bueno, todo eso está condicionado a que el rumbo macroeconómico argentino que estamos recorriendo en la actualidad se sostenga en el tiempo, que el riesgo argentino baje, que se supo que, digamos, que todo esto que está ocurriendo a lo largo de los años siga siendo más o menos de igual forma, y no todo lo contrario, como lo hemos tenido hasta hace poco tiempo, en cuyo caso seguramente estas inversiones que no se hicieron en el contexto político anterior, seguramente se descontinuarían si volviera, vaya uno a saber, ¿no? Vaya a saber, pero va a haber un manto de desconfianza que va a ser difícil. Aunque no haya algún ataque directo, aunque se quiera mantener, van a subir las tasas, va a haber algún manto de desconfianza importante que va a dificultar la operación. Con lo cual ahí tenés como dos temas, ¿no? Uno es la gran dinámica inmobiliaria actual y la otra es la que podría venir, que podría ser extraordinario, si eso extraordinario sucediera, ¿no? Entonces, es como que genera dos momentos. Decime una cosa, mercado inmobiliario en Neuquén, ciudad de Neuquén, si aumenta, suponte que
se haga este gasoducto, se haga el oleoducto, se pueda aumentar la producción 3, 4, 5 veces. ¿Hace falta más gente en Neuquén? Total, o sea, hace falta mucho más gente. ¿Por qué hace falta más gente? Y hace falta de todo, es decir, en la medida que se genere mayor riqueza, mayor actividad económica, esto genera un flujo migratorio que actualmente es muy importante, cada tanto lo vemos en los diarios, de un montón de gente que llega a Neuquén sin trabajo y sin casa y sin nada, pero bueno, con problemas ocupacionales en Argentina que los hay. Si la gente escucha que hay trabajo, se manda y después en invierno hace mucho frío y esto genera ruido de todo tipo y color, ¿verdad? O sea, hoy ya se vive esto como fenómenos migratorios que no son de tanta intensidad, que pueden multiplicarse de manera muy significativa y que eso sin duda genera demanda inmobiliaria de todo tipo y color, digamos. Viviendas, centros comerciales, oficinas y lo que sea. Sí, ¿no? es una riqueza que de parte derrama hacia cualquier otra actividad. Es una zona bastante fértil, aparte, es una zona que no es el medio del desierto. ¿no? Está en una zona muy fértil, cerca del valle también, y que esta riqueza adicional podría generar una cantidad de nuevos productos y nuevas demandas inmobiliarias. Bueno, recorriendo ahí con mi propia cara inmobiliaria, digamos, mis ojos inmobiliarios permanentes, digamos, encontré una cosa que me llama la atención, ¿no? Y que el desarrollo inmobiliario neuquino gira en los últimos años en torno al shopping que IRSA tiene en ese lugar, que está lejísimo del río, ¿no? Y ahí está el Hilton, ahí se está construyendo una torre extraordinaria de YPF, los proyectos residenciales de mayor categoría, y es la parte alta de la ciudad, ¿no? Y después, nada, te llevan a recorrer y llegás al río, que es uno de los bordes de la ciudad, y es divino, ese río genera un frente costero espectacular. Bueno, el único que algo hizo al respecto ahí fue Vista, que puso las oficinas de la petrolera Vista ahí. Pero después no hay más nada, ¿no? Vos decís, pero ¿cómo la gente no construye frente al río? ¿Por qué no hay departamento? Bueno, el intendente por ahí me dijo, bueno, porque ahí no se puede construir en altura. Y yo digo, pero cambiame el código, ¿no? O sea, hagamos altura, edificios de terrazado, qué sé yo. Bueno, ya verán, ¿no? Pero digo, hay muchas cosas por hacer en este sentido. Sí. El que había intentado hacer algo hace muchos años era la gente de GID, ¿no? Que ¿dónde está la Vista actualmente? Claro, y que no funcionó. Sí, que no funcionó en ese momento, pero que ante la nueva realidad, realmente, porque realmente ahí hay una capacidad instalada y una idea de proyecto muy interesante para... No se ven desarrolladores de otros lugares de la Argentina que vayan a hacer proyectos allá. Está bastante cooptado, por llamarlo de alguna manera, por 4 o 5 desarrolladores locales que lo hacen muy bien. Me imagino que va a llamarla... Bueno, IRSA sí hizo el shopping, digo, pero en general, salvo eso, que es una cosa muy específica, hasta la torre de YPF la está haciendo un desarrollador local, con toda infraestructura de gente local, y yo creo que va a despertar el interés. Alguna otra experiencia hubo, pero contados con lo de una mano, digamos, pero me parece que va a despertar el interés de desarrolladores de Buenos Aires o de otros lugares, que de Rosario, que vayan para allá, ¿no? La verdad que, Orne, no hay desarrolladores federales, ¿no? En nuestro medio. No tenemos desarrolladores que tenga la postura de tratar de construir o hacer proyectos en diferentes lugares del país. Es siempre muy local. Y lo que pasa primero para mí tiene que ver con el entendimiento de la locación y de la tierra, que es como de donde sale todo, ¿no? Entonces es muy difícil desembarcar en otro lado. Sí me parece que hay experiencias de desarrolladores del interior del país, hay grandes jugadores que ahora están desembarcando en Buenos Aires, con todas las dificultades que eso conlleva, y la mayoría lo hace con algún partner local. Entonces me parece que así como se viene a Buenos Aires, lo de Vaca Muerta puede ser una posibilidad para que los desarrolladores locales funcionen, ¿no? de fuelle y de partner local con los municipios, con el entendimiento del lugar y con llegar también a la gente local que quiere invertir y demás. O sea, que me parece que así como cuando te querés ir a invertir como hemos hablado, a España, Miami y demás, buscas en el local, acá me parece que sería lo mismo. Sí. Yo de ir allá buscaría a algún neuquino que me acompañe. El ejemplo que es un poco diferente quizás es Rosario, ¿no? Puerto Norte de Rosario, que hubo desarrolladores que no eran de Rosario. Y Natania también tuvo, fuera de Buenos Aires, pero con Jaime Garbarsky, pero en varios lugares del interior de la Argentina, ellos tienen operación en varios lugares. Correcto. Y con bastante éxito. Sí, pero la verdad que Neuquén parece ser tierra fértil para que haya interés. Donde sí hay tierra fértil para gente que viene de otro lado a ese lugar, casualmente hablando de esta zona, es en Añelo, ¿no? Añelo tiene otra dinámica inmobiliaria completamente distinta porque es la construcción de infraestructura para que sea utilizada por los operarios y obreros del mundo del petróleo, ¿no?
Tiene una demanda muy particular, supongo, de producto inmobiliario. Exacto, por supuesto no es para las familias, no es que hay colegios, de hecho no hay nada de todo eso, digamos, no hay centros comerciales más allá de los que abastecen a este tipo de operarios, que en general suelen tener las familias en otro lugar y no en Añelo, y lo normal es que tengan la familia en Neuquén, o sea que eso genera su propia dinámica nueva de mercado de demanda inmobiliaria en la ciudad de Neuquén, pero no en Añelo, y Añelo lo que usualmente buscan y quieren tener es un lugar para dormir, ¿no? Y duermen y a la mañana temprano se van al pozo y viceversa, y a la tarde vuelven y se acabó, digamos, ¿no? Con lo cual la tipología edilicia que se fabrica para esa demanda es muy, muy específica. Tiene la particularidad que son operarios del mundo del petróleo y del gas, siendo que las compañías empleadoras no son las dueñas de esa infraestructura inmobiliaria. Esto es un clásico, y así te lo cuentan, digamos, en todas partes del mundo. Siempre en la historia de las compañías petroleras le delegaron la construcción de la oferta inmobiliaria a especialistas y no se metieron, ¿no? O sea, Shell, por decir algo, cuando hace en Medio Oriente, donde fuera, en África, digamos, explotación petrolera, hace lo mismo, digamos. Tiene mucha lógica, ¿no? Claro, no invierte en ninguna otra cosa que no sea el pozo petrolero, y después que la vivienda la haga un desarrollador local que se ocupe de esa cuestión, digamos, ¿no? Y ellos, en realidad, más profunda aún, ni siquiera son los que alquilan, ¿no? O sea, no es que la Shell o Pampa o Vista no solamente no invierten en esto, no son los dueños de esto, ni siquiera son los inquilinos de esto, ¿no? Sino que hay toda una infraestructura de compañías que giran alrededor de estas megaempresas que hacen que los empleados de alguna manera encuentren dónde dormir. Entonces eso genera un espacio fértil para los desarrolladores inmobiliarios de generar ese tipo de productos, ¿no? Es un producto casi hotelero, ¿no? Es un producto muy similar al hotelero, con algunas diferencias. La primera es que no estás vendiendo noche todos los días a turistas, sino que esto se consigue la ocupación de la mano en general de las áreas de recursos humanos, de las compañías petroleras, y lo que sí tienen muy en común con el negocio hotelero es que en general la demanda del señor que duerme ahí no es solamente el lugar para dormir, sino que incluye otras cosas. Limpiame, haceme la cama, a veces le dan la vianda, la comida, en fin, como todo un pack de servicios que va más allá de simplemente la noche, ¿no? Y al mismo tiempo es una oferta muy especializada, con una tipología que no es repetible, que es una tipología de campo petrolero, no replicable, y que la verdad es que necesita de fondeo de largo plazo, ¿no? No es un tipo de financiación que sea de corto plazo, donde vendes una unidad que tiene su liquidez y que después se revende, que está en un mercado, sino que requiere alguna financiación de largo plazo. Y que estuve viendo de todas maneras que intentan resolverlo con una especie de condotel, si querés llamarlo de alguna manera, ¿no? Con una estructura tipo condotel, donde hay estas unidades que se venden a inversores individuales y que a su vez hay algún administrador que toma todo y que reparte en un pool los ingresos entre todos los operadores. Replica la estrategia de los condoteles con alguna diferencia no menor de cara a los inversores, y es que en los condoteles en general la estrategia radica o gira en torno a tener una gran cadena internacional, una marca, una gran cadena internacional, que es la que se ocupa, digamos, Hilton, Sheraton o lo que sea. Entonces el inversor, bueno, se compra una pieza, pero después, ¿quién se ocupa de operar eso? Bueno, Sheraton es una respuesta al inversor respecto de la credibilidad que tiene lo que va a desenvolverse en el tiempo, que le va a generar finalmente la renta o el resultado del proyecto. En este caso, no hay ninguna de las cadenas hoteleras internacionales ocupándose de esto, porque de hecho no son hoteles. Porque no lo hacen. Porque no lo hacen porque no son hoteles. Entonces, eso se sustituyó por compañías locales que trabajan bajo un formato que inventaron ellos, que lo llaman housing, ¿no? ¿Qué es el housing? Bueno, el housing cada uno lo entiende como lo entiende, pero en Añelo se entiende de esta manera, digamos. Claro. Son compañías locales que vienen a sustituir lo que en los condoteles haría Hilton, por llamarlo de alguna manera, y que hacen todo esto, hacen las camas, fabrican las viandas. Hacen la operación de esa unidad con todos los servicios que requiere. Exacto. Entonces eso genera una dinámica de mercado inmobiliario como muy peculiar, digamos, que tiene que ver con eso, con un desarrollador porteño, rosarino o cordobés, que son literalmente los lugares que más han motorizado esto, que van a montarse a la fiebre del oro, del petróleo, a los efectos de lo mismo, digamos, de Añelo,
que incentivan o invitan a inversores en general de estos lugares de origen. Claro. En general, los dañeros no suelen ser ni desarrolladores neuquinos, en su gran mayoría, ni inversores neuquinos. Bueno, yo vi las campañas publicitarias o de ventas que hicieron estos desarrolladores y están todas en las grandes ciudades del país, no en Neuquén. No, Eran con en éxito. Córdoba, eran Sí. en Mendoza, eran en Rosario, eran en Buenos Aires. Claro. Ahí es donde se hicieron los esfuerzos de venta. Y con éxito. Y ahí lo que se logra en general es que alguien se compre un departamentito de 2 o 3 ambientes, en general mejor de 3 ambientes, no para familias, sino por el cómo se disponen Claro. estos operarios. Son 2 cuartos en suite, en cada uno hay un baño, y duermen 2 personas y un espacio común donde comen y una pequeña kitchenette. Y entonces la gente invierte adquiriendo estas unidades que valen $2.000 y pico el metro cuadrado y que prometen una renta muy importante, que debe ser del orden del triple, por lo menos, de lo que genera un departamento Sí. igual en estas ciudades. Y que quién genera la renta, bueno, estas compañías de housing que después se ocupan de llevar el día a día estas cuestiones, son las que finalmente tienen los contactos, como decíamos, con recursos humanos y que llevan el día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Y que en verdad el comprador lo aporta a un pool Exacto. de todas las unidades y recibe un porcentaje sobre el total, ¿no? Es un modelo muy, muy particular, muy único. No sé si replicarlo en otros lugares. Bueno, qué sé yo. El condotel es un poco eso, pero con una tipología muy especial en este caso. Que se pretenda, se exija y que finalmente rinda por lo menos el triple de lo que rendiría un departamento acá a la vuelta, siendo que ahora no estamos en Neuquén, digo porque la gente no mira, no estamos en Neuquén. No estamos en Neuquén. Tampoco en Añelo, estamos en Buenos Aires, estamos en HIT. Es esperable que así sea por muchas razones, pero la primera es porque este negocio tiene mucho más riesgo que el típico de comprarme un departamento acá a la vuelta y alquilarlo, porque depende de un negocio petrolero y gasífero que tiene su propia volatilidad y que hay momentos que el petróleo está buenísimo en términos de su precio y momentos en los cuales no, y esto impacta sobre lo que pasa en Añelo, aunque parezca mentira, el precio del petróleo a nivel mundial impacta sobre lo que ocurre en Añelo en primer lugar, en segundo lugar porque uno tiene, entre comillas, que pegarla con la compañía de housing, ¿no? O sea, si te dicen que Hilton no opera allá, digo, te dicen que Hilton, bueno, las chances de que Hilton meta la pata siempre están, pero son menores que una compañía de housing neuquina que no sé quién es el señor housing, digamos, pero bueno, ojalá que funcione, con lo cual si no funcionara es esperable que el rendimiento que uno le pida a esta inversión es claramente más alto. Adicionalmente, son inversiones que no tienen en mercado secundario, con lo cual si vos quisieras vender tu departamentito en Añelo, básicamente no es posible hacerlo. Bueno, esto no es una gran noticia para el que entra en una inversión, digamos, en no saber ni cómo ni cuándo uno sale. Mejor saber cuándo uno sale que estar atrapado. ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio, digamos? No, si vos compras una en la Recoleta, bueno, tampoco tenés garantías de a cuánto salís, pero es más previsible, digamos, que un lugar en el que simplemente no hay mercado secundario. Y por último, la vida útil, ¿no?, de estos departamentos en el medio. Usted no tiene por qué saberlo, pero quiero contarles que Añelo es inhóspito, ¿no? Y no sé si la mejor palabra es un poco más que inhóspito, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenés los vientos, el deterioro de la construcción. Bueno, alguno que responderá que estas son construcciones que uno después se las puede llevar a otro lado. Y bueno, yo quiero ver si es tan posible llevarse al otro lado después de estar sometidos a semejante inclemencia climática. En fin, todo eso es lo que me parece que de alguna manera explica que no menos de 3 veces la rentabilidad donde prenden la Recoleta debería vender semejante cosa, ¿no? Totalmente. Orne, Vaca Muerta, Neuquén, inversiones petroleras, todo lo que se viene y toda la riqueza que se viene de la mano de eso, ¿qué te sugiere que tiene como impacto para el mundo de los desarrolladores y de los proyectos? Primero me parece que hay que entender como sociedad que somos muy afortunados. O sea, es un país que tiene lo que quieras. Querés petróleo, ahí querés litio, ahí querés viento, ahí querés agua, ¿no? O sea, querés gente, hay. Todo tiene que ver con qué hacemos con eso que se nos fue dado. Sí, muchas veces no supimos cómo aprovechar. Que no supimos, pero bueno. Me parece que por ahí lo que hablábamos, ¿no? Un poco de pasar de ser simplemente una ciudad dormitorio que da respuesta a los trabajadores petroleros, que está bien y es una necesidad, digamos, y los desarrolladores, digamos, parte del trabajo tiene que ver con dar una respuesta habitacional. Bueno, que esa respuesta habitacional no sea efímera, ¿sí? Mientras que el pozo se está explotando y que después se va corriendo el pozo, entonces se va corriendo la necesidad habitacional a otros kilómetros.
poder transformarlo, ¿no? En alguna forma de habitar más duradera, ¿no? Con quizás la explotación alrededor de esta ciudad dormitorio de otros usos, ¿no? Para que también empiecen a vivir las familias de los petroleros, las familias neuquinas, que quizás quieran alejarse un poquito del ruido más de la ciudad, que haya un poco de comercio, que haya alguna situación hotelera, como puede ser lo de viñedo a recuperar, y bueno, que entonces vaya creciendo y deje de ser solo una ciudad dormitorio para empezar a convertirse en una ciudad, ¿no? ¿Sabes qué? Yo, mientras hablaba, Damián, pensaba en algo que hemos discutido en este podcast más de una vez, enmarcado en lo que llamamos la agenda de la productividad, y que tiene que ver con los modos de construcción y con los modos de producción de la obra y del proyecto o del desarrollo. Y me parece que acá tiene mucho impacto también, ¿no? No podés construir el anhelo y hacer ese proyecto de la misma manera que si lo hicieras en Salta, en Córdoba o en Rosario. Sin duda. O sea, primero porque es hostil el clima y eso hace que hay un montón de procesos productivos que sufren, como, no sé, desde la colada de hormigón en adelante. Bueno, es muy complejo entre el viento, el clima frío y demás sostener cierta calidad constructiva. Y después, por otro lado, porque va a tener una respuesta muy rápida, porque si esto efectivamente, digamos, funciona y el periodo en el que el petróleo está álgido y hay que explotarlo y se necesita la gente, bueno, me parece que la industrialización puede dar una respuesta al acelere y al crecimiento que por ahí la ciudad necesita, que con otros métodos constructivos no sería viable. Sí, quizás si eres un laboratorio que sirve para otros lugares también, ¿no? Sí. Porque muchas veces en estos lugares extremos se prueban cosas que después se pueden llevar a... Hay que ser creativo. O sea, sin duda, digamos, hay una oportunidad de negocio y de crecimiento de una ciudad nueva que está atada, digamos, a la explotación energética y que va a dar una respuesta rápida. Claro. Bueno, Damián, Orne, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias al Grupo SIG, nuestro sponsor, y a Hit Cowork por darnos este lugar tan lindo, tan amable, tan acogedor en el cual grabamos el podcast. Nos vemos la próxima.